a raíz de las manifestaciones de la ministra de Educación de la provincia, que nosotros transmitimos aquí en Radio Universidad anteayer, después del acto de asunción del nuevo rector de la Escuela Normal Juan Pascual Pringles, el Frente Gremial Docente convocó una conferencia de prensa en cuyo transcurso ratificó la marcha y el paro del próximo día 27, y además dijo que la ministra de Educación faltaba a la verdad cuando señalaba que dialogaba con los gremios, que los gremios iban prácticamente todos los días al Ministerio de Educación y que siempre tenía una política de puertas abiertas hacia entidades gremiales. Los gremialistas ayer lo primero que señalaron es que el hecho de que vayan a hacer gestiones al Ministerio de Educación no quiere decir que la ministra los reciba. Daniel Gossaini es el secretario general de ASTE y es uno de los miembros del Frente Gremial Docente de aquí de San Luis. Daniel Gossaini, buen día, ¿cómo le va? ¿Cómo está usted? ¿Qué tal? Buen día, muchas gracias por llamar. Bueno, ¿ratifican ustedes la realización del segundo paro y marcha para el día 27? Sí, en realidad nosotros vamos a ratificar la marcha, no es un paro. La Esto hay marcha, que dejarlo aclarado la marcha, porque perdón. creo que por error algún periodista le preguntó a la ministra qué pensaba sobre el paro del 27. En realidad nunca nosotros dijimos que íbamos a hacer paro. Siempre estuvimos hablando por ahora de marcha provincial. Sí, por supuesto que la hemos ratificado en el día de ayer en la conferencia de prensa, ¿no? Sí, sí. La idea de la realización de esta segunda marcha, ¿cuál es? Mire, la idea de la segunda marcha está relacionada precisamente con lo que dijo la ministra. Porque la ministra da por sentado que está sentándose con nosotros a dialogar. Cosa que no es cierto, porque si hubiese sido cierto nosotros no hubiésemos hecho la primera marcha, esto es así. Después de aquella famosa y tristemente paritaria del mes de marzo, triste porque no se llegó a ningún acuerdo y porque además el gobierno no estaba en disposición de dialogar ni negociar. Y bueno, así terminó. Después de ese momento, nunca más nosotros tuvimos un encuentro con la ministra. Lo que sí es verdad, lo que dijo la ministra, que nosotros vamos todos los días al ministerio, generalmente vamos nosotros los secretarios generales, a veces van los secretarios gremiales a realizar algún trámite puntual de nuestros afiliados, alguna cuestión que hace a nombramientos, o problemas puntuales de cada uno de los afiliados, ¿no? Y nos reciben los funcionarios o los empleados y se trata de encontrar soluciones, a veces se encuentran, a veces no se encuentran, y muchas veces no se encuentran porque en realidad alteran el espíritu del estatuto. Entonces, insisto, el diálogo con el ministerio está cortado después de la paritaria y no es porque lo hayamos cortado nosotros. Nosotros salimos de ahí y después nunca más nos han vuelto a llamar y me parece que hay muchísimos temas para poder hablar. Y estos encuentros del plan educativo provincial que se están ejecutando y que el gobierno presenta precisamente como una manifestación del diálogo existente con el sector docente, ¿no es tal cosa entonces? No, yo no creo que sea tal cosa. En principio estos encuentros son en realidad monólogos, ¿no? El gobierno está monologando sobre, digamos, el destino que le quiere dar a la política educativa. Pero no es que hay un intercambio y el gobierno toma, digamos, lo que los docentes sugieren y modifica. No hay nada de esto. El gobierno dice hacia dónde quiere ir, y los docentes ahí como soldaditos, sentaditos, escuchando. Y después salen, y muchos salen muy enojados, porque hemos hablado con esos docentes. Lo que pasa es que, por una cuestión de respeto, de miedo, de temor, no sé cómo llamarlo, no lo plantean. Por eso es que no nos llaman a nosotros, porque nosotros sí lo planteamos. Entonces, estamos en esta situación, ¿no? Uh -huh. Este,
Bueno, ¿y qué va a pasar entonces? ¿Cuál es el futuro que usted advierte que vamos a tener en materia educativa si continúa esta falta de diálogo sobre los temas que ustedes están planteando? La verdad que yo no veo un buen futuro en tanto en cuanto siga el gobierno mirando para otro lado sobre las demandas gremiales. Acá tenemos que hablar no solamente de política educativa, sino también cuestiones que hacen a lo salarial. Insisto con esta idea de ver cómo se hace para trabajar la arquitectura salarial en tanto en cuanto los docentes que se están jubilando lo están haciendo por debajo de la línea de la pobreza. El gobierno lo sabe esto, se lo hemos dicho al gobernador en el mes de octubre del año pasado, en pleno Consejo Económico Social, cuando él dijo que estaba muy preocupado por el crecimiento de la pobreza. Se lo comentamos, él no sabía por qué estaba pasando eso, le explicamos por qué estaba pasando eso, nos dijo que iba a haber una paritaria para dar solución a ese tema y a otros más, y resulta que no se pudo solucionar ninguno. Entonces hay muchísimos temas para poder tratar, para poder hablar con el gobierno. Nosotros, insisto, vemos que no hay vocación de diálogo por parte del gobierno, entonces no nos queda otra que continuar con esta marcha del 27 de febrero. Después de esa marcha que vendrá, y bueno, lo que decidan las bases. El tema es que los tiempos se van acortando, ya estamos muy cerca del fin de año, y nosotros esperamos haber encontrado alguna solución. Porque lo que creo, y lo que me parece que sería grave, es que en el 2023 las clases no empiecen. Entonces yo creo, lo estamos diciendo ahora, para que de una vez por todas nos sentemos, solucionemos algunos temas, y fíjese lo que digo, algunos temas. Nosotros no tenemos la posición del gobierno que es todo para mí, nada para el otro. Esta es nuestra vocación de negociación. Es decir, poder solucionar algunos temas. Sabemos que todos quizás no se puedan. Bueno, pero algunos sí. Y es más, hay algunos que se resuelven sin dinero. Por eso digo, el gobierno tiene que tener vocación de diálogo y no lo está teniendo. Entonces sería una pena que el 2023 tengamos que empezar con un plan de lucha profundizado porque el gobierno decide seguir en su postura, ¿no? Ujú. Ahora, digamos, en el fondo, ¿qué hay? Ideas muy disímiles en materia de la educación pública. Mire, en el fondo lo que hay es primero un avasallamiento de las condiciones laborales de los trabajadores. Segundo, hay un avasallamiento del estatuto docente, pese a que la ministra salió después de esa paritaria a decir que no, que hay un respeto. Si hubiese un respeto, se estaría dando forma a la carrera docente. Se seguiría poniendo sobre la mesa la carrera docente y esto no está ocurriendo, porque sabemos que no hay capacitaciones ni concursos para cubrir los cargos de directivos ni de supervisores. De 35 supervisiones solamente quedan 5. 30 se han jubilado y no se ha llamado a concursar para esos cargos. Entonces, eso es un avasallamiento a la carrera docente y esto es grave. Después hay otras cuestiones que hacen a los cargos, a los nombramientos de los cargos. Si bien es verdad que han estado nombrando algunos auxiliares, no lo están haciendo esos cargos, no los están llamando como corresponde. Y eso también es es pasar por encima del estatuto docente. Entonces, insisto, hay un montón de cuestiones que hacen a las condiciones laborales y temas que hacen también a lo salarial, porque convengamos que ya hubo una paritaria intermedia hace unos meses atrás, a la cual el gobierno no llamó, por supuesto, y hoy estamos ya con otra más, con una tercera, tampoco han llamado, ni tampoco tenemos señales de lo que se va a resolver respecto a lo salarial. Todo indica que vamos a terminar el mes de diciembre entre un 92 y un 95% de inflación. Y lo que estamos viendo es que los sueldos se están quedando por debajo de la inflación, cosa que nosotros no lo vamos a permitir, porque además fueron palabras del gobernador en su momento. Entonces creo que, hay muchas distancias, claro que hay distancias, tenemos que acortarlas, sí, podemos acortarlas, insisto, nosotros tenemos vocación de diálogo, pero el gobierno no parece tenerlo. Ahora, quiero saber que, además de la cuestión salarial que usted nos acaba de referir, en relación a las designaciones en el sistema educativo,
Todas estas llamados, estas convocatorias que se están haciendo, que se publican en el Diario de la República, los grandes avisos, y entiendo que están obviamente las planillas disponibles en Terrazas del Portezuelo, ¿no es para la cobertura de los cargos que ustedes están reclamando? De secretarios, directivos, etcétera. Claro, pero en realidad, a ver, los cargos directivos los están cubriendo con compulsas. Y las compulsas es una herramienta que da el estatuto docente para un caso excepcional, es decir, en una escuela por una cuestión excepcional se quedaron sin directivos, uno se jubiló, el otro no sé qué le pasó, no siguió, lo que puede ser. Hay que resolver para que esa escuela no quede acéfala. Para eso está la compulsa, es decir, aquel docente con mayor puntaje es el que tiene que acceder al cargo directivo provisoriamente. Porque después el gobierno lo que tiene que hacer es llamar a concurso, previa capacitación, llamar a concurso, para cubrir ese cargo. El docente que está en ese lugar, bueno, sí, por supuesto tendrá que capacitarse y tendrá que concursar, pero su acceso a ese cargo es en realidad momentáneo. Y lo que ha hecho el gobierno de eso es una política. Es decir, bueno, que suba el primero. Pero que suba el primero a veces está complicado porque hay mucha manipulación en la Junta de Clasificación, en las escuelas con este tema. No es transparente. Por eso también uno de los reclamos nuestros es volver a los actos públicos presenciales. Porque también estamos viendo cómo se hace un montón de maniobras en las escuelas para que fulano agarre ese cargo y mengano no. Entonces, esto es muy preocupante. Por eso digo... Hay una manipulación de las listas. Hay una manipulación del estatuto que es realmente grave, ¿no? Y esto es lo que tiene tan enojado también a los docentes. Así que bueno, nosotros no nos quedó otra que ratificar que el 27 de septiembre a las 18 horas nos vamos a convocar en la puerta del Correo Central nuevamente para hacer el mismo recorrido que hemos hecho en el mes de junio y volver a reclamar una apertura del diálogo y solución a los problemas. ¿Va a venir gente de toda la provincia? Sí, por supuesto. Ayer antes de ayer estuvimos recorriendo Merlo y hay compañeros que están recorriendo escuelas de otros lugares, ¿no? De lugares más lejos, ¿no? Que a veces creemos que también se les va a hacer difícil porque es a las 18 horas y como no es paro, es movilización nada más, hay muchos docentes que no van a llegar. Eso también lo sabemos, a pesar de que sabemos también que nos están pidiendo que busquemos la vuelta para ver cómo hacer para que puedan venir y demás. Sabemos que hay compañeros que están muy lejos, que tienen intención de venir, pero que bueno, no les va a ser tan fácil. Pero bueno, en principio creemos que en esta marcha nuevamente se va a repetir el número que hemos tenido, quizás más, veremos, porque el malestar fue creciendo, ¿no? Y esto me parece que hay que ponerle un corte. No sé si quiero volver a manifestaciones de la ministra Goyaini. No sé si ustedes tienen, digamos, incidencia en lo que ocurre en los institutos de formación docente continua, si tienen ustedes ahí representación o acción gremial, pero sí sé que les preocupa. Exacto. Sí, tenemos delegados en los dos institutos de formación docente, tanto el de San Luis como el de Villa Mercedes. Es muy grave lo que está ocurriendo en el de Villa Mercedes, con una normalización que en realidad, o intervención, llamémosle como quieran, que no era para nada necesaria. Esta es otra muestra más de que el gobierno avanza sobre las normativas. Hay mucho malestar en el IFDC, sabemos que a la marcha van a venir una importante cantidad de docentes y alumnos. No quieren continuar con esa intervención de la señora Bassano. No entendemos cómo una persona que no tiene nada que ver con el ámbito educativo, que en realidad su especialidad es la radiología, la ponen a dirigir un instituto de formación docente, cuando en realidad tienen en sí misma el IFDC un equipo directivo, que más allá de que su rectora se había jubilado, el instituto estaba funcionando perfectamente bien, no había ningún tipo de reclamo, ni por parte de alumnos,
ni de docentes. Entonces esas cuestiones no las entendemos. Y así como paracaidistas vayan poniendo algunos personajes a dirigir instituciones sin tener capacitaciones, sin tener capacidades específicas para hacerlo. El IFEDC tiene sus propias particularidades, su propia legislación, y la verdad que no necesita normalizaciones, lo que necesita es respeto por las normas, que es otra cosa. Y además una propia ley que de alguna manera contenga la dinámica y el funcionamiento del IFEDC y los derechos laborales de sus trabajadores. Ese es un tema que nosotros lo venimos planteando hace muchos años a los distintos ministros, y tampoco quisieron sentarse a resolver esta cuestión que hace a la especificidad de los IFEDC. Entonces, bueno, insistimos, es un gobierno absolutamente ciego y sordo. Ante esto, bueno, no nos queda otra que tener estas decisiones como la de la marcha del 27. Una última pregunta. No quisiera ser mal interpretado respecto de lo que voy a decir de Cantalube. Yo la escucho a la señora Cantalube cuando habla en algunos lugares o en las expresiones que tiene, por ejemplo, esta mañana en el Diario de la República, y se muestra ella, digamos, con alegría o tratando de transmitir, digamos, buenas intenciones, etcétera, pero por lo que usted me dice, ignorando los reclamos que efectivamente hay, diciendo lo que dijo los otros días, que originó esta conferencia de prensa de ustedes de ayer, hablando de los institutos de formación docente por sus aportes como al brindar herramientas para tratar de superar y recuperar conocimientos en los chicos afectados por la pandemia, etcétera. ¿Cómo califica usted estas actitudes de la ministra, como ignorando todos los conflictos que hay? Bueno, usted lo está observando, es lo mismo que observamos nosotros. Por un lado, sale a cámara a decir que hay diálogo con nosotros y sabemos perfectamente que no es así. Bueno, es la actitud de la ministra, ¿no? Es una pena. Yo en lo personal le tengo estima a la ministra, fue una de las ministras que en su momento supo escuchar. Cuando llegó, recuerdo haber tenido una reunión con ella, y supo escucharnos, anotó las demandas y dijo, vamos a encontrarle soluciones, no sé si a todas, pero sí vamos a tratar de encontrar soluciones. Por eso nosotros fuimos ilusionados a la paritaria a principios del año, porque tanto Dermechov, que se estaba retirando y dijo, hay temas que los vamos a ver, creo que se va a llegar a buen puerto, y cuando vino la nueva ministra, nos volvió a ratificar. Y tenía que ver con reclamos históricos, entre ellos los ítems no remunerativos. Hoy, acabo de decir en esta entrevista, los docentes se están jubilando por debajo de la línea de la pobreza por la gran cantidad de ítems no remunerativos que tienen en su salario. Y este era uno de los puntos históricos que queríamos revisar. Ellos mismos lo plantearon en el Consejo Económico Social. Por eso digo, la ministra en su momento supo escuchar, supo tomar nota, pero no supo resolver. Uh-huh. La pregunta es, ¿por qué no pueden resolver los ministros? Si es por incapacidad o es porque en realidad no tienen, la lapicera. Este es el tema. Esta es la gran pregunta que todos nos hacemos. Porque claramente todos saben cuáles son nuestras demandas históricas y muchas que se fueron sumando. Por ejemplo, en los últimos meses, con la aplicación esta que quieren poner, le han impuesto a los docentes a que la utilicen en sus propios recursos, ¿no? Docentes que han tenido que salir a cambiar su celular porque ya no daban más, estaban abarrotados de cosas, que tuvieron que ponerse a limpiar sus celulares y los obligan a bajarse la aplicación para poder ser utilizada. A ver, esto trae a colación otras cuestiones que están haciendo desaparecer a corto plazo el rol que tienen los preceptores, por ejemplo, y recargando la tarea de los docentes. Esto hace también a las condiciones laborales de los docentes y este tema también hay que tratarlo, porque si ellos quieren eso, lo mínimo que podrían haber hecho era haberle dado herramientas a los docentes, pero ni siquiera eso.
Y el docente que no desea tener celular, por ejemplo, ¿qué hace? ¿No va a poder trabajar? O sea, hay un montón de cuestiones que me parece que el gobierno va avasallando, y que nos llevaron al punto en el que estamos, ¿no? Gracias por atenderme, Daniel Gossaini. No, al contrario, gracias a ustedes, siempre muy amables. Buen día. El secretario general de ASDE, Daniel Gossaini, estuvo esta mañana aquí en Nada Secreto en Radio Universidad. A la pausa y volvemos. En la radio